Hemos dado inicio a la grabación del día de hoy. Vamos a retomar un poco lo que habíamos estado trabajando el día de ayer sobre, sobre lo que es las funciones de búsqueda. Ya el material se encuentra publicado en el Classroom, ya se encuentra publicado para que lo puedan descargando, para que lo vayan revisando. Hoy vamos a hablar sobre a retomar parte de las funciones de búsqueda y quiero empezar por recordar que ayer habíamos visto que había como 7 tipos de funciones de búsqueda, que estaba el buscar, estaba buscar B, buscar H, había un elegir, un coincidir, un índice y un buscar X, si no mal no me falla la memoria. Normalmente nosotros utilizamos tanto buscar B como buscar H porque son las versiones mejoradas de las funciones buscar y buscar X. Es decir, en las versiones anteriores de Excel no existía un buscar B y un buscar H, sino existían buscar, y creo que buscar B se llamaba en su momento consultar B. La verdad, no soy seguro, pero creo que se llamaba de esa manera. Entonces, buscar B y buscar H son búsquedas por vértices y por horizontes, o búsqueda vertical y búsqueda horizontal, en donde son las funciones más avanzadas de búsqueda y son las que nos permiten hacer hacer distintos hallazgos sobre algún tema en particular. Entonces ayer retomando un poquito por acá, resulta que habíamos dicho que habían dos formas de búsqueda, por decirlo así. Había una búsqueda exacta o ordenada, o había una búsqueda aproximada que se correspondían con los valores 0 y 1. No sé si recuerden que nosotros en algún momento habíamos hablado de valores binarios, en donde 1 era verdadero y 0 era falso. Entonces, les decía yo el día de ayer, podemos usar 0 o podemos usar falso para utilizar nuestro buscar B, y en el caso para hacer una coincidencia exacta, y en el caso de una coincidencia aproximada podríamos usar 1 o verdadero para ese mismo caso. Entonces, resulta que ayer habíamos alcanzado a mirar un poquito este ejercicio, lo vamos a retomar, y básicamente es lo siguiente, en el cual tenemos una tablita en la que nos dice, mire, de la categoría C traigámonos cuánto es el costo de esa categoría C. Entonces el valor que yo espero aquí va a ser de 2340. Y igualmente para todos los C, aquí voy a esperar 2340. ¿Qué voy a esperar en D? Voy a esperar un 3360 y así sucesivamente. Entonces, para utilizar una función que me traiga ese valor de el costo dependiendo de la categoría, vamos a usar buscar B. La función buscar B, perdón, acá cambio porque no se ve el... Listo. La función buscar B, la clave de esta función buscar B es que lo que yo voy a buscar dentro de una tabla, en este caso dentro de una tabla que contiene una información, debe coincidir de manera que eso que voy a buscar, esto que está acá, estas categorías que voy a buscar, se encuentren en la primera columna de esa tabla o de esa matriz que yo voy a colocar. Ahora, a esa matriz que yo le voy a colocar, esa tabla que yo estoy generando acá en el argumento matriz tabla, cada encabezado va a estar representado por un número que pues aquí no aparece, pero que se debe entender que para categoría es 1, que para descripción es 2 y que para costo es 3.
Por tal razón, si yo me quiero traer la información del costo de el valor C lo estoy buscando en esta tabla, me lo encuentra acá y me dice, y la pregunta es cuánto equivale el costo de ese C. Entonces, como la tabla en la parte de categoría el encabezado es 1, en descripción es 2 y en costo es 3, el indicador de columnas va a ser precisamente 3. Ahora, dentro del rango, el rango va a ser, en el caso de que yo quiera una coincidencia aproximada, va a ser 1 o verdadero. Si yo quiero una coincidencia exacta, le voy a dar 0 o falso. Y eso me va a generar a mí que me traiga de la categoría C el costo de 2.340. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Sí, Profe, perdón, ¿me puedes mostrar otra vez de dónde es que sacaste el cuadrito? El de buscar P, porque es que yo lo estaba haciendo por la función y no me da. por aquí, en la parte de FX, Ah, ok. nos aparece la tablita. ¿Listo? Listo, sí, señor. Gracias. Ahora, resulta que si yo me deslizo hacia abajo, va a ocurrir lo mismo que sucede pues con una celda que es relativa, pues se va a desplazar, que se está desplazando principalmente el rango de la tabla. Yo quiero que se desplace las categorías, pero no quiero que se desplace el rango de esta tabla. Por lo cual, dentro de la función que acabo de generar, tengo que fijar el rango de esa tabla para evitar que haya movimientos. ¿Listo? Y ahí sí me obtiene los respectivos costos de cada categoría. Bajo eso que acabé de decir, ¿cómo entonces se construía, eh, cómo se construiría acá la descripción? ¿Cuál sería el valor buscado? En este caso sería C. Sería, O bueno, C6. sí, correcto. ¿Dentro de qué tabla lo voy a buscar? Entre G6 y 12. Correcto. ¿Y cuál es el indicador de columnas que me va a dar el valor de la descripción? ¿Sería la de costo? No, porque voy a traer la descripción, Ah, ok. Perdón, la H, la de descripción. pero ¿será que le pongo H o que tengo que ponerle ahí? Sería el número 2. El número 2, porque ahí debe ir un número. Ah, ok. La primera es 1, la segunda categoría por debajo va a quedar como 1, descripción por debajo va a quedar como 2 y costo por debajo va a quedar como 3. Entonces yo pongo 2 Ah, ok. Ese indicador es dentro de la tabla que acabo de seleccionar. dentro de la tabla que acabo de Ah, ya seleccionar, entendí. correcto. Y Listo. el rango, pues si yo quiero colocar que sea una búsqueda exacta, le voy a colocar 0 o le escribo falso. Listo. ¿Listo? Entonces, aquí le doy aceptar y lo mismo, fijo la tabla para que no se me mueva, porque yo quiero que se me mueva es precisamente la categoría. Y listo. Hasta ahí vamos bien. Sí, señor. Listo. Permítame un momento, por favor. Gracias. Listo. Entonces, eso para el caso de una búsqueda ordenada o exacta. Cuando se habla de búsqueda ordenada o exacta es porque el valor
que yo estoy buscando se encuentra textualmente dentro de la tabla. Pero en algunas circunstancias ese valor no está textualmente dentro de la tabla. Hay unos valores aproximados que me van a permitir retornar ciertos valores. Entonces pasémonos a la hoja a la hoja que se llama ejemplo 2 y vamos a ver ese caso. Resulta que por aquí yo tengo una serie de notas. Bueno, estas son las notas. Y resulta que me están diciendo, mire, si la nota está entre 0 y el 2,8, aquí en la condición debe salir malo. Si la nota está entre 2,9 y 3,3, la condición debe ser regular. Si la nota está entre 3,4 y 5, la condición debe ser bueno. Entonces, bajo este orden de ideas, 3,7 ¿en cuál caería? ¿En malo, en regular o en bueno? Bueno, Sería en bueno. El 4,6. También bueno, El 3,2. regular, El 3,8. bueno, El 2,7. malo, El 5. bueno, El 3,4. bueno, Sí. El 4,4. bueno también. 5, 3, 4, listo. Pregunto, hasta aquí es claro qué es lo que nos debe regresar, ¿cierto? Hasta aquí es claro que debe salir esto. Bueno, regular, bueno, etc. Sí, señor. Y notemos que en la búsqueda exacta yo tenía que encontrar el valor exactamente igual en donde. Acá. Pero miren que acá 3,7 no está como tal textualmente está acá. Está dentro de un rango. Entonces para eso yo puedo usar una búsqueda aproximada. Cuando tengo, por ejemplo, rangos y en los casos en los que no hay textualmente pues el número que yo estoy buscando. ¿Qué va o cómo opera buscar B con la función aproximada, con la condición que sea aproximada? La estructura sigue siendo la misma, pero quiero que miremos lo siguiente. Resulta que yo le puedo decir, bueno, este rango que está acá, 0 a 2,8, yo puedo tener, en lugar de tener esa tabla así larguita, yo puedo hacer una tabla más cortica en la cual coloque simplemente los valores o los puntos de inicio en donde se empieza a dar la condición malo, regular o bueno. De manera que cuando el buscar B coloque un valor, por ejemplo, entre 0 y 2,8, entonces, por ejemplo, va a dar 1. Por ejemplo, 1. Ese 1, no tanto porque el 1 esté más cerca a 0 que a 2,9, sino porque él empieza a mirar en el buscar B y dice, ah bueno, 0 es malo. Todo lo que esté por encima sigue siendo malo hasta que haya un cambio en la condición. ¿Cuándo hay un cambio en la condición? Cuando el valor supera 2,9. Es decir, si yo coloco por ejemplo 2,7, miren que 2,7 está más cerca a 2,9. Pero eso no significa que me vaya a dar regular, porque no es porque esté más aproximado al siguiente rango, sino porque él va a evaluar y va a decir en el punto en que va a cambiar el nombre, o sea, el punto en que va a cambiar a regular es cuando el número empiece desde 2,9. Hasta ahí es claro el concepto y ya lo miramos. Sí, se parece como al mayor que y menor que. Al sí, Sí, exacto, al sí, aún, si es mayor que o menor que. exacto. Y miren que eso lo podíamos haber hecho con un sí y que es dentro de un rango, como lo acaba de decir Neidi. Pero yo puedo usar buscar B. Yo tengo acá las condiciones y le puedo decir al buscar B lo siguiente. Le digo, ¿cuál es el valor que voy a buscar? La nota que me están dando.
¿Dentro de qué tabla? Dentro de esta tablita que está acá. Esta de acá la traje para que entendiéramos el rango, pero la podemos simplificar acá. También la podemos tomar desde acá, pero pues me parece más sensato tomarla desde acá. El indicador de columnas, ¿cuál va a ser? Si yo tomé esta tablita de acá y quiero que me dé la condición, ¿cuál es el indicador de columnas? Sería el 2. El 2. Porque el 1 es para la nota y el 2 es para la condición. Y entonces aquí en rango, en lugar de colocar 0, que es una coincidencia exacta, vamos a colocarle 1, que es una coincidencia aproximada, o le vamos a colocar verdadero, o si quieren no le colocamos nada, porque por defecto él va a tomar 1. Pero bueno, entonces acostumbrémonos a dejar 1 y 0 para que no tengamos líos, o verdadero y falso. Entonces yo le digo 1 y le doy aceptar, y me dice que eso es bueno y es correcto. Voy a fijar nuevamente la matriz porque al desplazarme hacia abajo quiero que la matriz siga siendo esa. Y nos desplazamos hacia abajo y nos damos cuenta de que lo que habíamos pensado de resultado es exactamente igual a lo que hace el buscar B. Y eso lo podíamos haber hecho con un sí y el valor está entre esto y esto, malo. De lo contrario, si el valor está entre esto y esto, regular. De lo contrario, que sea bueno. Lo podíamos haber hecho con una función sí y como nos lo decía Neidy, pero miren que acá usamos un buscar B y nos dio el resultado también. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, una pregunta. Dime. Esto no se puede hacer con el 0, ¿cierto? Con la búsqueda exacta. Lo de un rango. O sea que si le pongo 0. Ah, ok. Tú lo que me dices es que le ponga 0, ¿cierto? Sí, Lo que pasa es que si le pongo 0, él me va a decir que no encuentra nada. Porque dentro de la tablita lo único que me va a encontrar es el 3, 4, que es el único valor que está acá. Es el único que está acá, porque la exacta tiene que estar, valga la redundancia, exactamente el valor de la nota dentro de la tabla. Si no está ese valor de la nota dentro de la tabla, lo que yo debería hacer es utilizar el 1, que es para los aproximados, y me va a devolver lo primero, la primera condición que encuentre que cumpla pues ese valor que estoy indicando acá. ¿Hasta ahí es claro? sí, señor. Entonces, en el taller que estaba montado el día de ayer, con esto ya pueden hacer los dos puntos. Ahí no se indica cuál es para usar verdadero y cuál es para usar falso, cuál es para usar 0, 1 o cuál es para usar 0. Pero pues la idea es que pensemos precisamente eso. Si yo encuentro exactamente el dato, usemos ¿qué? Usemos 0. Si no encuentro exactamente el dato, pues el dato usamos 1. ¿Listo? Entonces ahora pasémonos por aquí a la hoja que se llama buscar H. Resulta que buscar B nos funciona para hacer una búsqueda vertical y buscar H nos sirve para hacer una búsqueda horizontal. La sintaxis que tiene buscar H es la misma de buscar B, en la cual se va a tener un valor que yo voy a buscar, una matriz. En este caso, en vez de hablar de el indicador de la columna en la cual voy a buscar, me hablan es de el indicador de la fila en el cual voy a buscar. Y el ordenador o el rango es decir si la búsqueda es exacta o la búsqueda es aproximada, que funciona de la misma metodología que buscar B.
Entonces, por aquí tengo que lo siguiente, vuelvo y les traigo la tablita que se encuentra en la parte de acá, perdón, traigo esta tablita y le digo lo siguiente, miren que en el caso de buscar B, estos encabezados se encontraban en cada columna. Ahora, estos encabezados van a estar en una sola columna en distintas filas. Y la información se va a presentar de izquierda hacia la derecha, en donde todo esto representa la tabla. Puede incluirse el encabezado o no, no hay ningún inconveniente. El valor que yo voy a buscar en este caso va a ser, o el valor donde debe coincidir. ¿Se acuerdan que decíamos que con el buscar B, ese valor que se busca debe coincidir con la primera columna del rango de datos? En este caso, con el buscar H, ese valor que yo voy a buscar debe coincidir con la primera fila de lo que yo voy a buscar dentro de esa tabla. Entonces tengo acá mi tablita en la cual me preguntan cuál es la edad del empleado con el código MP4. ¿Qué espero yo que me regrese acá? Perdón, ¿cuál es la ciudad? No, ¿cuál es la edad? ¿Cuál es la ciudad del empleado con código MP4? ¿Qué espero que me salga ahí? ¿Qué ciudad? Bogotá. Bogotá. Y si me aparece Bogotá, ¿cómo traslado yo esto a una fórmula? Entonces, para trasladarlo, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a decir igual, en vez de buscar B, le digo buscar H. Y abro acá la tablita y notémonos que pues es exactamente igual a buscar B. ¿Cuál sería el valor buscado? ¿Cuál es el valor cuál va a ser el punto de referencia para buscar el código de la ciudad del empleado? La G30, que sería la ciudad. La ciudad. Pero acuérdense que lo que yo voy a buscar debe coincidir con la primera columna si es buscar B o con la primera fila si es buscar H. Para que él encuentre. Ah, no. Sí, ¿cuál sería? No, no sé si entonces en ese caso sería abajo la que dice Bogotá, que sería la G40, que es la que yo necesito buscar. Mm, esa es la que eso es lo que voy a regresar o retornar, o sea, que me va a aparecer ahí. Pero Sí. siempre debe haber una referencia que me diga, mire, a partir de acá se encuentra esa coincidencia ahí, todo lo que hay abajo usted puede extraerlo. O todo desde ahí hasta abajo puede extraerlo. Que sería el código. Esto se convierte como en una referencia. Es decir, si este valor que yo busco me lo encuentra en la primera fila, yo puedo acceder a la información que hay en toda la tabla de en el punto en el que yo lo encuentro. O sea, lo encuentro por acá. Si yo quiero decir el código, pues le digo 1. El indicador de fila va a ser 1. Si quiero sacar el nombre, el indicador de fila va a ser 2. Mire que acá no lo está diciendo. Si quiero sacar los apellidos, el indicador de fila va a ser 3 y así sucesivamente. El truco está en que el valor que se va a buscar, si bien se presta para confusión porque uno dice lo que yo quiero es la ciudad, o sea que salga Bogotá, no es seleccionar Bogotá, sino es seleccionar un punto de referencia o un valor de referencia que me coincida o que se encuentre dentro de la primera fila para el caso de buscar H o dentro de la primera columna para el caso de buscar B. ¿Hasta ahí es claro?
Miremos el ejemplo. Les selecciono EMP4. ¿Por qué EMP4? Porque ese EMP4 se encuentra en la primera fila. ¿En dónde voy a buscar yo ese EMP4? Dentro de esta tabla de acá. Y resulta que como EMP4 está dentro de la primera fila, en esa tabla que yo acabo de seleccionar, pues entonces el buscar H o el buscar B en el caso de columna me va a permitir poder acceder a la información que esté relacionada con todo ese código EMP4. Si yo quiero obtener la ciudad del empleado con el código EMP4, ¿a cuál fila me debo dirigir? A la 4. A la 4. Listo. Y ahora le digo ordenado. Pregunto, ¿será que yo coloco 1 para que sea aproximado o coloco 0 para que sea exacto? Si el valor está ahí, o sea, si EMP4 está textualmente ahí, usemos exacto. Si no está, vamos a usar aproximado. Entonces, como EMP4 está ahí, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la coincidencia exacta. Y le digo aceptar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, pero yo tengo una pregunta. Dime. Es que lo estoy haciendo. Y si le pongo 1, igual sale Bogotá. Entonces, en texto, sí o sí me va a salir igual, ¿cierto? Lo que va a cambiar es cuando yo esté buscando un dato numérico. Sí, el tema es que, por ejemplo, si le pongo acá 1 y le pongo acá EMP6, miren que EMP6 aquí no existe, ¿cierto? Sí. Pero él se va a quedar con el último, con el EMP5. Pero si yo le dejara un 0 acá, me va a decir, eso no está ahí. Entonces, sí sirve, pero no es recomendable porque nos puede generar alguna confusión en el caso en que el valor que yo busque no se encuentre dentro del rango. ¿Y cómo hace uno para evitar eso? De hecho, nos vamos a ir al ejemplo abajo, pero voy a hacer otro ejemplito acá para que tengamos en cuenta. Si yo quiero que obtengamos el sueldo de EMP4, no, digámoslo de EMP3, lo voy a colocar por acá. ¿Cómo o quién me ayudaría para obtener el sueldo de EMP3? ¿Cómo sería? Primero pregunta, pues yo sé que estamos en buscar H, pero ¿por qué buscar H? ¿Por qué es buscar H en este caso? Para que lo tengamos en cuenta. Pues yo lo asocié como por buscar horizontal, para buscar dentro de la tabla horizontalmente. Horizontalmente. Es decir, que el valor buscado debe coincidir con la primera fila. Si fuera a buscar B, el valor que yo busco debe coincidir con la primera columna. ¿Para qué? Para que yo tenga acceso a la información de cada fila o en la columna a la información de cada columna. Entonces, si acá uso buscar H, ¿cómo haría yo para buscar el sueldo del empleado con el código EMP3? ¿Cuál sería el Mm. valor buscado? Ahí voy a buscar el C36, que va a ser el MP3. Sí.
dentro de la matriz, entonces entre C28 y H32. T20, pero no hay lío, está dentro de la tabla. Ah, ok. Dentro. Sí, porque me hace falta El eso. encabezado. ¿Qué pasa si no selecciono el encabezado? Ya lo miramos. El indicador de filas en este caso entonces va a ser la fila 6, que La es donde están los fila sueldos. 6, donde están los sueldos, correcto. Listo. ¿Y Y cuál sería? pues, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El ¿Qué estamos buscando? O bueno, ¿cuál es el punto de referencia? El MP3. Ese ordenado tienen que relacionarlo con el valor buscado. O ese rango, porque creo que en buscar B se llama rango. Entonces, para yo saber si es 0 o es 1, o en otras palabras, si lo que quiero buscar es exactamente o es aproximado, tiene que aparecer textualmente, o sea, igualito dentro de la primera fila. Entonces, EMP3 bueno, antes tiene que ser 0, tiene porque que tengo ser que 0. buscar el exacto. Exacto. Y le digo aceptar. ¿Y cuánto equivale eso? A 2.136.000. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Em, ¿Qué pasaría si yo no selecciono el encabezado? Bueno, de pronto acá no se va a notar pues como tal el inconveniente con el buscar H, pero por aquí me devuelvo un momento a los ejemplos de buscar B. Miren que acá, si bien va a funcionar, la matriz de la tabla que yo estoy seleccionando es la G6 a la G11. Perdón, a la I11. Y yo le dije que eso lo fijáramos y le doy a aceptar. Y listo, salió todo. Pero si resulta que yo no hubiese seleccionado G6, o sea, no desde el encabezado, sino que hubiese seleccionado solamente los datos que hay dentro de la tabla sin el encabezado. Y yo le digo que aceptar. Bueno, aquí me lo va a tomar, indicador de columnas, me lo va a tomar. No, ahí va a ser exactamente igual. A lo que yo quiero decir es que si yo selecciono sin el encabezado, tengo que tener cuidado con el indicador de, por ejemplo, con el indicador de las filas. Entonces creo que sí me va a servir acá. Me pasé para acá pensando que era acá, pero entonces sí debe servirme acá. Hagamos de cuenta que este de acá, que estamos acá manejando. Hagamos de cuenta que aquí están los encabezados, pero olvidémonos un momento de estos encabezados. Yo hago la selección desde C27, por ejemplo, hasta desde D27 hasta H31. Y miren que yo le dije que el indicador de filas iba a ser el 6, pero yo no seleccioné la fila donde está el 6. Entonces eso me va a generar a mí un error. En un ejemplo como en otro ejemplo, pues en particular, si yo selecciono, digamos, si yo selecciono no por EMP3, sino selecciono Juan, que yo quiero buscar por el nombre Juan. Entonces aquí en el buscar H, perdón, el valor que voy a buscar no va a ser, va a ser C36 todavía, que es Juan, pero la matriz en donde yo empiezo a buscarlo no puede ser desde EMP1 y todo esto. ¿Por qué? Porque a Juan no lo va a encontrar dentro de la primera fila.
Para ello, ¿yo qué tendría que hacer? Empezar desde la segunda fila. ¿Hasta ahí vamos bien con lo que trato de explicar? Ya no voy a buscar por EMP1, sino por el nombre, por Juan. Entonces, en la matriz de la tabla que yo voy a buscar, no puedo empezar desde EMP1, porque si empiezo, como él va a coger ese valor buscado, o sea, ese Juan, y me lo va a buscar en la primera fila, ¿cuál es la primera fila? Aquí lo selecciono. ¿Cuál es la primera fila? ¿Cuál es el encabezado de la primera fila? El nombre del encabezado. Código, ¿no? Código. ¿Y ese Juan en qué encabezado se encuentra? ¿En código? No, es una siguiente que sería nombre. En nombre. Entonces yo tendría que hacer la selección desde nombre. Y miren que no necesariamente yo tenía que haber seleccionado desde acá, desde el código. Yo puedo seleccionar desde cualquier parte de la tabla. Lo importante es que lo que yo busque coincida con el primer elemento de la fila de esa tabla que yo estoy seleccionando. ¿Qué estoy seleccionando yo? Desde C28, o sea, desde acá hasta acá. Y pregunto, como la primera fila es la fila 28, C28, D28, etc., ¿Juan me lo encuentra ahí dentro de la primera fila? Del rango que acabo de seleccionar. Ojo, porque acá se puede prestar para confusión. Porque pueden pensar que como la tabla arranca con código, no me lo va a buscar. Pero como yo seleccioné el rango C28 a H32, la primera fila es S28. Dentro de esa fila 28 encuentro un Juan. ¿Qué dicen ustedes? Hagan Pues de... dentro de ese rango sí lo tiene que encontrar. O sea, sí lo tiene porque yo ya le estoy dando la condición de que la primera fila es donde va a ir a buscar el dato. Exacto. Y en este caso, el indicador de filas, ¿cuál sería? ¿Sigue siendo el 6? No sé, ahí sí me confunde. Resulta que yo estoy empezando. Voy a parar aquí un momentico. Voy a salir. ¿Qué estoy haciendo ahora? Esta es una tablita con un montón de datos. Pero resulta que yo le dije, en vez de empezar desde el código, empiéceme desde acá. Y el valor que me va a buscar, el primero, es hasta acá, es desde acá. ¿Con esto un poquito más claro? Sí, pero entonces si ese fuera así, el sistema va a asociar que mi nueva tabla que va a ser en ese rango no va a tener una fila 6, va a tener solamente 5 filas. Correcto, entonces la distribución de esos números va a ser ahora que 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, en el buscar B va a quedar, perdón, en el buscar H va a quedar el nombre que yo voy a buscar de Juan dentro de ese nuevo rango que que tú mismo lo acabas de decir, es seleccionado, que es el rango que está acá. ¿Cuál sería el indicador de la fila nuevo? El 1. Ojo porque ahí es lo que me va a regresar. Voy a regresar el sueldo. Ah, ok. Entonces sería el 5. El Sería el 5 5 y el 0 y para el decirle 0. que es el valor exacto. Y le doy a aceptar. Noto que Neidy lo entendió, pero pregunto, ¿Ana María y Sandra lo entendieron? Sí, señor. ¿Por qué se los explico? Porque a veces ustedes pueden tener, como me pasó a mí, estoy haciendo en mi trabajo,
en mi tesis estoy sacando una información y resulta que yo tengo como desde la columna A hasta la columna, no me acuerdo si es la P. Entonces, en vez de yo ponerme a seleccionar todo esto hasta acá, para empezar, en la columna A no está lo que yo quiero buscar, porque yo estoy buscando por un código y el código está por allá como en la columna I. Entonces, en vez de yo seleccionar todo desde la A, arranco desde la I. Y desde la I resulta que el valor que yo quiero que me retorne está por allá en la M. Entonces yo no me voy desde I hasta P, por más de que la tabla vaya hasta P, sino hasta M. Y empiezo a buscar el valor por acá y le digo, como aquí empieza el rango 1, 2, 3, 4 y 5 y necesito el de la M, entonces le pongo un 5. Y no tuve que hacer la selección desde acá hasta P, primero porque no me coincidía y segundo porque me va a quedar muy grande y sé que puedo hacer un espacio más pequeño. El espacio ustedes lo pueden ajustar dentro de la información que tengan, acorde a lo que ustedes vayan a necesitar o a buscar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Permítanme un momento, por favor. Gracias. Entonces vuelvo por acá. Entonces, ¿se acuerdan que el día de ayer habíamos visto un ejemplo muy parecido a este? Que tenía una lista acá, que cómo era que yo obtenía esa lista. ¿La recuerdan? ¿Bajo qué herramientas que obtenía esa lista? Sí, con la validación de datos. Con la validación de datos. Entonces, ¿se acuerdan que ayer habíamos colocado manualmente 2, 3, 4, 5? Yo les dije, eso podemos hacerlo sin necesidad de cambiar ese 2, 3 o 4. Manualmente podemos hacerlo de otra forma. ¿De qué forma? Yo le digo buscar H y le voy a decir, voy a buscar el código. ¿Dentro de qué matriz voy a buscarlo? Dentro de esta matriz que está acá. ¿Por qué? Porque como voy a buscar por código, la primera fila debe tener ese código. ¿Y qué me va a devolver? Quiero que me devuelva la fila, el nombre. El nombre de dónde está, es la fila número 2. Entonces, en vez de ponerme acá el 2, pues yo le coloqué acá parte 2, 3, 4, 5, 6, le puse el 2 y le digo que la coincidencia es exacta. ¿Por qué? Porque estos códigos, de hecho, se extrajeron de este rango de datos. Entonces, sí están ahí. Exactamente están ahí. Y le doy aceptar. Yo por aquí me deslizo y les pregunto, ahí hay unos errores. ¿Por qué? Y si lo logran identificar, ¿cuál es la solución? Que no se han fijado la tabla. Listo, fijo la tabla y me voy hacia abajo y sigue apareciendo un error. ¿Qué hace falta? ¿Qué se está moviendo también? Que no debe moverse. El código, ¿cierto?
porque el código debe ser siempre ese F53 y abajo es F54, o sea, deja de ser MP2 y pasa a ser Luis. Entonces tengo que fijar también el código. Y ahí sí arrastro hacia abajo y para el EMP2 me saca Luis Soto Medellín 20.547.000. Si yo le digo MP4, como está formulado y está amarrado a lo que haya en F53, el cambio de la validación de datos me genera un cambio en los otros encabezados en los cuales voy a buscar la información. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, yo lo estoy haciendo, pero no sé por qué me quedó mal. Porque me jala otros datos. Listo. Revisa acá la fórmula texto. ¿Será que te falta de pronto alguna que se esté fijando? ¿O será que de pronto estás fijando Ah, el... no, ya vi. Estoy tomando el código del MP2. Ah, ok, listo. Como aquí pues queda dinámico, pues en MP2 queda resultado. Pregunto, ¿cómo vamos Ana María y Sandra? Bien, profe. Bien, también. ¿Bien? Listo. Entonces ahora pasémonos a la hoja que se llama índice y coincidir. Resulta que hay dos funciones que se complementan entre sí que se llaman índice y coincidir. La función índice nos ayuda a obtener el valor que hay dentro de una celda, de una matriz, siempre y cuando yo le diga cuál es el número de fila y cuál es el número de la columna. Esta función se puede utilizar de forma matricial o de forma de referencia. En lo personal, yo siempre he usado la matricial porque pues es la que he entendido mejor. Y la función coincidir, bueno, ¿qué sintaxis tiene la función índice? La función índice me toma la base de datos o la tabla en donde yo tengo la información y yo le digo dentro de esa base, en la fila 1, en la columna 2, qué información voy a obtener. Ya vamos a mirar un ejemplo. La función coincidir lo que hace es decirnos en qué fila o también dependiendo de cómo lo plantee, más que en qué fila, en qué posición dentro de esa matriz se encuentra un determinado valor que estoy buscando, bajo una coincidencia que sea exacta, menor coincidencia o mayor coincidencia. Yo por lo regular utilizo, profe, yo debo retirarme en este momento. Buen día, dale Ana María. Yo siempre utilizo coincidencia exacta porque menor coincidencia y mayor coincidencia, la verdad, dentro de lo que he trabajado, nunca lo he utilizado y entiendo que es para obtener unos valores ahí que pues son como confusos y no quiero pues como irme como en ese tema. Y de hecho yo nunca lo he utilizado, casi siempre uso coincidencias exactas, coincidencias aproximadas de vez en cuando con buscar B. Entonces me voy a pasar aquí a la base de datos, a la hoja base de datos. Y en esta hoja de acá de base de datos, miremos lo siguiente un momento. Resulta que yo tengo los nombres de unos alumnos con unas inasistencias, con unas notas orales, etc., escritas, etc. Y resulta que yo le digo, mire, al señor Julio Cáceres, ¿qué posición ocupa dentro de estos datos de alumnos?
¿Qué posición ocupa Julio Cáceres si yo hago la selección desde acá, desde el encabezado hasta acá? La fila 4. 1, 2, 3, 4. 4. Si lo tomo desde acá, Ya me cambia, sería la 3. sería la 3. Entonces, resulta que aquí yo espero que obtenga o se obtenga un 4. Ay, no, porque borro lo que tenía ahí abajo. Que obtenga un 4. Bueno, ya sabemos que aquí va a ir un 4. Que obtenga un 4 de posición cuando yo lo busque desde aquí, desde alumnos, desde el encabezado. ¿Cómo hago para yo sacar esa posición? Para eso, para ubicar posiciones, utilizo la función coincidir. Les digo coincidir. Y abro aquí la tablita. Y dice, el valor buscado, creo que se había ido Neily. Okay. El valor buscado, ¿cuál va a ser? Julio Cáceres. Es lo que me va a buscar. ¿En qué matriz voy a buscarlo? Ojo, aquí no tengo que seleccionar toda la matriz y de hecho no se debe porque no va a botar ninguna solución. Se debe buscar es simplemente en donde se encuentra o en el rango en donde se encuentra Julio Cáceres. Como Julio Cáceres se encuentra dentro de este rango, solamente voy a hacer la selección de ese rango. Y yo le digo, tipo de coincidencia, 1 que tiene una mayor coincidencia, menos 1 una menor coincidencia, o 0 que es exacto. Yo le voy a decir 0 que es exacto, porque ahí está Julio Cáceres, ahí está. Y le doy aceptar. ¿Y qué me dice? De ese rango que usted seleccionó, como yo lo empecé desde alumnos, Julio Cáceres se encuentra en el 4. Y miremoslo, 1, 2, 3 y 4. Pregunto, ¿es entendible lo que acabo de hacer? ¿O lo repito? No, profe, para mí no me quedó tan claro. Listo. A ver, permítame un momento y ya retomo. Ya estoy acá nuevamente. Bueno. Entonces, ¿cuándo utilizamos la función coincidir? Cuando queremos ubicar, eh, la posición dentro de un rango que yo seleccione de el valor que estoy buscando. Es decir, si yo estoy buscando Julio Cáceres y el rango empieza desde acá, desde el encabezado alumnos hasta acá abajo, Julio Cáceres va a estar en la posición 1, 2, 3, 4. Mientras que si lo selecciono desde acá, desde dice Carlos Vázquez, entonces ya va a dejar de ser 4 y va a ser 3. ¿Por qué? Porque va a ser 1, 2 y 3. El tema es que con coincidir no se puede hacer la selección de toda la matriz, sino que se tiene que hacer la selección única y exclusivamente o de una columna o de una fila en la cual se contenga la información que yo busco de Julio Cáceres. Bueno, para que me diga en qué posición se encuentra exactamente Julio Cáceres. Es decir, no tiene sentido que yo haga la selección por acá por nota escrita,
porque dentro de esos datos ninguno dice Julio Cáceres. La única columna en donde dice Julio Cáceres es por acá. ¿Hasta ahí es claro? Ya repito el ejemplo. El ejemplo es el siguiente. ¿Qué voy a buscar? Julio Cáceres. Entonces pregunto, ¿será que yo tengo que buscar Julio Cáceres por inasistencias, por nota oral o por dónde lo busco? No, por la columna de alumnos. Por la columna de alumnos. Si empiezo desde acá, desde el encabezado de alumnos, mire que va a pasar 1, 2, 3 y 4. La posición que me va a devolver es 4. El tipo de coincidencia que yo voy a buscar, en mi caso, va a ser la coincidencia exacta. ¿Por qué exacta? Porque C16, que es lo que estoy buscando, que es Julio Cáceres, está dentro de esa tablita que se llama alumnos, dentro de esta columna que se llama alumnos, está Julio Cáceres. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí es más entendible, Sandra? Sí, profe, es claro. Listo. Entonces yo le digo aceptar. Y le doy aceptar y me dice, mire, la posición es la 4. Ahora, si yo quiero ubicar el tipo de nota, que es la nota escrita, pues voy a ubicar la posición en la cual se encuentra nota escrita. Entonces yo le digo igual, le digo coincidir, pequeño lapsus ahí, coincidir. Y antes de esto de coincidir lo vamos a utilizar para combinarlo con la función índice. La función índice nos va a pedir una fila y una columna. Si ya tenemos la fila en donde está Julio Cáceres, que es la fila número 4 dentro de esta tabla, preguntémonos cómo voy a, o qué número de columna espero que me aparezca acá en nota escrita. ¿Cuál es el número de la columna de nota escrita? Empezando acá desde alumnos. ¿Qué columna de esa tabla, qué número de columna de esa tabla se llama nota escrita? ¿Cuál número? ¿Será la 1? ¿Será la 7? ¿Cuál sería? Sería la 4. 1, 2, 3, 4. Correcto. Pero, listo. Sería la 4. Entonces, si yo le digo a coincidir, que haga lo siguiente, que me busque, ¿qué valor voy a buscar? Voy a buscar nota escrita, porque eso es lo que yo voy a buscar. ¿En dónde lo voy a buscar? ¿Dentro de qué matriz creen que lo voy a hacer? ¿Será que lo busco por acá, por una columna, o lo busco aquí por una fila? ¿Y sería por la columna? ¿Alguien acá comentó? Sería por... Si es por la columna, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 1. Pero yo quiero que me lo busque, perdón, yo quiero que me lo busque por fila. ¿Por qué razón? Ya les voy a explicar. Valor buscado 4, listo. El tipo de coincidencia aquí va a ser exacto. Va a ser 0 y le voy a dar aceptar. ¿Qué me está diciendo?
que Julio Cáceres está en la fila 4 y la nota escrita está en la columna número 4. ¿Para qué me va a servir eso? Ya lo voy a retomar porque sé que es un poco confuso de entender. Con la función índice, los argumentos que me pide a mí esa función índice, usemos la que dice matriz, número de fila y número de columna. Si yo quiero ver la nota escrita del señor Julio Cáceres, tengo que seleccionar esta tabla de acá y el número de la fila en donde se encuentra la nota escrita del señor Cáceres es este 4. Ya les pongo un ejemplo diferente para que lo entendamos porque en esta preciso me coincidió 4 con 4. Y el número de la columna es aquí el 4. Y le doy a aceptar. Y me dice la nota del señor Julio Cáceres para escrita es de 3.6. Miremoslo. Julio Cáceres en la nota escrita es 3.6. Vamos con un ejemplo diferente. Porque preciso me coincidió con este de acá es mejor. Sofía Cárdenas y listo. Entonces vuelvo y reseteo todo esto por acá porque así se van a confundir, porque así me están de hecho confundiendo. Resulta que tengo dos funciones, índice y coincidir. Con coincidir yo puedo ubicar la posición que hay dentro de una tabla de un determinado valor para que ese valor pueda ser o mi fila o mi columna. Si yo voy a ubicar Sofía Cárdenas, ¿en dónde la ubico? Dentro de alumnos, ¿cierto? Si yo empiezo desde acá dentro de alumnos esta sería la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5, fila 6, fila 7. Entonces aquí me va a decir 7. Miren que es un poco confuso. ¿En qué sentido? Que estamos buscando por columna, pero el resultado que me va a dar a mí me va a servir de fila. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, yo sé que aquí me va a salir 7, pero ¿cómo saco ese 7? Yo le digo coincidir. ¿Qué valor voy a buscar? A la señorita Sofía Cárdenas. El tema con la función coincidir, cuando me dice matriz buscada, no tengo que seleccionar toda la matriz, sino solamente tengo que seleccionar o una fila o una columna en la cual aparezca el nombre de Sofía Cárdenas. Yo lo puedo hacer desde acá, pero miren que acá me dice, eso me va a devolver 1. Y si me va a devolver 1 y yo quiero que me salga la fila, o sea, quiero que el resultado sea el número, pero de la fila, ¿es coherente lo que estoy haciendo? Pensémoslo un momento. Porque ahí, en este rango que yo acabo de seleccionar, también está Sofía Cárdenas. Pero yo quiero es la fila en la cual está Sofía Cárdenas. Si yo quiero la fila en la cual está Sofía Cárdenas, miren que parece, uno diría, pero si yo quiero la fila, ¿por qué no lo busco por la fila? Porque si lo busco por esa fila, lo que me va a decir es que está en la posición 1 y va a terminar siendo mi columna. Es un poco confuso, pero sí es claro con lo que acabo de decir. Sí, profe.
Entonces, quiero buscar la fila. Entonces busco Sofía Cárdenas dentro de esta columna para que me diga, eso está o en la fila 1, o en la fila 2, o en la fila 3, fila 4, 5, 6, 7. Y me va a decir efectivamente que está en la 7. El tipo de coincidencia que yo le voy a poner es 0, que significa exacto, y le voy a dar aceptar. Y ahí sí me está diciendo, mire, dentro de esta columna de alumnos se encuentra en la posición 7. Y esa posición 7 me va a servir a mí de fila para cuando utilice coincidir. ¿Hasta ahí es claro? ¿Qué tal, Neidy? ¿Qué tal, Sandra? Algo confuso, pero es de empezar a ponerle el mismo sentido de la función sí, como a ponerle esa lógica a lo que queremos hacer. ¿O es muy confuso? Un poquito enredado, pero sí, después de que uno le pone como lógica, como que se encuentra la solución. Listo. Entonces ahora voy a buscar la posición de nota escrita. Si yo acá tengo la fila, entonces la posición que yo quiero de nota escrita va a ser la columna. Entonces yo le voy a decir igual coincidir. ¿Qué voy a buscar? Nota escrita. Esa nota escrita yo la puedo buscar por esta fila de acá o por esta columna de acá. Porque en cualquiera de esos dos casos, en cualquiera de esos dos rangos, va a aparecer nota escrita, el nombre nota escrita. Pero como yo ya tengo la fila y lo que quiero buscar es la columna de esta tabla, pues yo no voy a hacer la búsqueda por acá hacia abajo, sino la hago desde acá para que me diga, mire, esa nota escrita, esa palabra nota escrita está en la columna 1, 2, 3 y 4. Y le digo, el tipo de coincidencia, ¿cuál va a ser? Va a ser 0, que es exacta. Y le doy aceptar. ¿Qué me está diciendo esto? El nombre del alumno, que es Sofía Cárdenas, está en la fila 7 de la columna alumnos. O sea, en esta fila de acá. Y la palabra nota escrita, el encabezado nota escrita, ¿a cuál corresponde en la columna? Resulta que yo seleccioné esta fila de acá para saber en qué columna se encuentra nota escrita. Y llegué a la conclusión de que está en la columna 4. Bajo ese orden de ideas, si yo quiero saber cuánto fue la nota escrita de la señorita Sofía Cárdenas, ¿qué valor es el que yo espero que salga de resultado? El 2.3. El 2,3. ¿Cómo hago eso? Aquí le digo resultado va a ser igual. Aquí ya en vez de usar coincidir, uso índice. Porque la función índice me pide estos argumentos. Usemos el que dice matriz, número, fila, número, columna. ¿Qué me va a pedir? La matriz. Ahí sí es toda la tablita. Y le digo, número de fila. ¿Cuál es el número de la fila? ¿Es el 7 o es el 4? ¿En dónde está Sofía Cárdenas? ¿En qué fila? ¿En la 7 o en el 4? No, en la 7. En la 7. Y el número de columna está en el 4. Y le digo aceptar. Y me dice, la nota de la señorita Sofía Cárdenas en su nota escrita es 2.3. Un poco mejor ahí.
profe. Listo. Entonces, miremos otro ejemplo por acá. Sí, fórmula texto. Fórmula texto. Ahora, si yo quiero saber la nota del señor, si yo quiero saber la nota del señor Miguel Balqui, la nota tipo examen del señor Miguel Balqui, pregunta número 1, ¿cuál va a ser el resultado de esa nota? Lo hice muy pequeño, pero es para que lo miremos un momento. ¿Cuál va a ser cuál es la nota del examen del señor Miguel Balqui? El 2.9. El 2.9. ¿Y cómo hago yo para llegar a ese 2.9? Tendría que hacer lo mismo que hicimos acá, ¿cierto? Esto mismo. Y eso lo podemos hacer todo de corrido, sí. Es más complejo, pero podemos hacer. Vamos a intentar hacerlo así, más complejo. Resulta que si yo quiero obtener la posición, utilizo coincidir. Pero yo como quiero la nota, utilizo índice. Entonces aquí arranco con índice. Y le digo de la forma matriz, número de fila, número de columna. ¿Cuál va a ser la matriz? Esta matriz de acá. ¿Cuál es el número de fila? En vez de ponernos a decir, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, que me lo saque automáticamente Excel. ¿Cómo calculamos el número de fila para Sofía Cárdenas? ¿Qué función utilizamos? Para ubicar la posición de la fila. ¿Cuál es la función que se utiliza? O sea, ¿te refieres a que toca poner ahí coincidir? Coincidir. Es válido que lo hagan también de esta manera, pero aquí podemos colocar coincidir. Igual coincidir, porque no me lo deja mostrar acá. Bueno, entonces hagámoslo acá así. Igual índice, ahí directo. Índice de esta matriz, punto y coma, coincidir. Y ahora sí. Coincidir. ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Voy a obtener la fila. Voy a obtener la fila. ¿Cuál es el valor que voy a buscar para obtener la fila de Miguel Balqui? ¿Cuál es ese valor que voy a buscar? ¿Cuál es el valor que voy a buscar? Es el del estudiante Miguel Balqui. ¿Dentro de qué matriz lo voy a buscar? Recuerden que coincidir necesita solamente el rango, no toda la tabla, sino el rango en el cual se encuentre la palabra Miguel Balqui. Entonces, ¿cuál va a ser ese rango? ¿Sería para la columna 5? Para la columna 5, 1, 2, 3, 4, 5, la del examen. No, porque va a buscar en dónde encuentro Miguel Balqui, en la columna 5.
Ah, ok, sería en la primera. En la primera. Y yo le voy a decir que la coincidencia sea exacta. Miguel Balqui me dice de una vez, la fila en la que está Miguel Balqui es la 6, y miremoslo. Alumnos 1, Carlos Vázquez 2, Andrea Rojas 3, Julio Cáceres 4, Jennifer Vargas 5 y Miguel Balqui 6. Y ahí tenemos la fila y le digo aceptar acá. Bueno, me trae a la función de índice. Aquí me faltaría el número de la columna, punto y coma, otro coincidir. Voy a buscar la nota del examen. Es decir, valor buscado, nota del examen. Dentro de un rango de datos, ¿cuál va a ser ese rango de datos para que me encuentre la columna, el número de la columna de nota examen? Entonces, en ese caso, ahí sí va la 5. Iría acá a la 5, tú dices, 1, 2, 3, 4, 5. Pero ¿qué pasa? Si yo selecciono este rango de acá, me va a decir que nota examen se encuentra en 1. ¿Sí? Me dice en 1. Mira que acá me dice 1. Pero como yo quiero saber es la columna de toda esta tabla, cierto que yo no quiero un 1, quiero que me salga el 5 que tú me dijiste, ¿cierto? ¿Cómo haría para que saliera ese 5 si no me sirve la selección por acá? Seleccionando toda la matriz o toda la tabla. Coincidir no, en coincidir no se debe seleccionar toda la matriz, sino solamente el rango en el que encuentra nota examen. ¿Qué otro rango diferente al de esta columna me puede encontrar nota examen? Pregunto, ¿será que es por acá? ¿O por dónde sería? Sí, por la fila. ¿Por cuál fila? Tomando la fila de Miguel. Si tomo la fila de Miguel acá de Valky, ¿va a encontrar la palabra nota examen? No, sería la primera. La primera. Y ahí sí me va a decir el 5 que yo quiero. Y le doy aceptar. Me corrige porque me faltó un paréntesis y le digo sí. Y la nota del examen del señor Miguel Balqui es precisamente de este 2.9. ¿Cómo nos quedó esa fórmula? Esa fórmula nos quedó así. ¿Enredada? Sí, no lo voy a negar. Pero la intención de esto es precisamente que lleguemos al punto en que, bueno, empecemos a dejar de un lado, sacar por partes el ejercicio y tratemos de sacar todo el resultado de una vez. Pregunto, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan enredado es este tema? ¿Qué tan complejo? ¿Cómo vamos ahí, Neidy y Sandra? Esta vez me participó más Sandra y Neidy que Neidy, perdón. ¿Te perdiste mucho, Neidy? ¿O todavía como que no me queda claro algo? ¿O qué? Sí, profe. No, sí lo he entendido. Voy ahí despacito, pero sí lo he entendido algo. Listo. Entonces, bueno, tan.
Listo. ¿En qué está la clave? En que coincidir por lo regular siempre va a ir dentro de índice. Coincidir me va a devolver a mí una posición. Yo puedo utilizar dos coincidir de manera que me devuelva a mí la posición de la fila y la posición de la columna. Para que me haga una búsqueda dentro de una tabla de lo que el señor Miguel Balqui, de la nota que tiene el señor Miguel Balqui en este caso, de la nota del examen que tiene el señor Miguel Balqui, corrijo. Podemos empezar a hacerla por este apartado de acá, para que sea más entendible. Ahora, por aquí tengo otro ejercicio y de una vez anticipo, voy a modificar la actividad del día de hoy porque la actividad la iba a hacer sobre esta hoja y ya no alcanzamos. Pero bueno, importante es que esto de coincidir e índice lo tengamos claro y va a ser una actividad sobre esto. No para acorcharlos, sino para que lo practiquemos porque no es tan fácil de asimilar. Entonces, resulta que yo tengo un código de alumno en el cual yo quiero sacar el nombre del alumno que tiene ese código, pero lo quiero hacer con índice y con coincidir. ¿Cuál va a ser el nombre o cuál es el nombre del alumno que tiene el código ALU005? Miguel. Miguel Balqui. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Yo le puedo decir igual, se puede hacer con un sí. Si esto está con esto, pues entonces arrójemelo de acá. Pero listo, vamos a hacerlo con un índice y coincidir. Va primero el índice, ¿por qué? Porque el índice lo que me hace es arrojarme el resultado que hay en una celda. Coincidir solamente me arroja una posición. Y me va a decir, ¿en dónde voy a buscar? En esta tablita de acá. ¿Cuál es el número de fila? ¿Cómo yo identifico ese número de fila? Pues entonces le digo coincidir. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar de ese coincidir? Voy a buscar el ALU 0,05. ¿Y en dónde lo voy a buscar? Como es una fila, voy a buscarlo dentro de esta columna de acá. Porque yo lo puedo buscar por acá, por Miguel Balqui ALU005 y me lo va a encontrar, pero me va a decir 2. Y ese Miguel Balqui no está en la fila 2, en la fila 2 está Andrea Rojas. Entonces por eso hago la selección desde acá, desde el código ALU. Y me dice, mire, eso se encuentra en la fila número 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el tipo de coincidencia va a ser 0 o exacto porque ALU005 sí está dentro de este rango de datos. Ojo porque en coincidir no tengo que seleccionar toda la tabla. Solamente tengo que seleccionar el rango en donde me encuentre el valor buscado. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Y por aquí le voy a dar índice coincide, Listo. Número de columna, ya. Resulta que yo aquí podría hacer un coincidir nuevamente. Acá puedo hacer un coincidir nuevamente para sacar la columna 1.
Pero si yo no coloco nada ahí, por defecto va a ser 1. Entonces yo le digo enter, aquí en algo la embarré, B29 a B36, coincidir F29, que es esto, C29 a C36. C29 sí a C36. Y el número de columna sería coincidir, me lo debería tomar, no sé por qué no me lo deja. El valor buscado, ¿cuál va a ser? En este caso, como yo quiero que me salga Miguel Balqui, por el momento, es que ya me toca pasarme a la otra casa, dejémoslo en 1 y ahí me arroja el Miguel Balqui. La actividad que va a ser sobre esto, se las voy a colocar así, voy a modificarla, no vayan a hacer la actividad que les acabo de enviar porque es sobre este tema. Y perdón que pues la premura, pero me toca pasarme a la otra clase. Detengo acá la grabación.